came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz, damas y caballeros. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Loren Larson, y da gusto tenerlo de vuelta, hermano. Es un placer estar de regreso en vivo. Está bueno. Maravilloso. Paris Reagan y Joseph Larson, y es un placer estar con ustedes. Han estado hablando de mi camisa y cuán fea se ven. No habla por sí mismo. Bueno, sí. Sí. Bueno, Mm. una de las cosas que lo redime es que es una camisa de los Saints, Sí, bueno, es que negro y de oro. yo no me meto en esas cosas, ¿eh? Bueno, de cualquier manera, estamos muy emocionados de tenerlos a ustedes con nosotros. Ustedes son la razón y el propósito. Estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy estamos estudiando la doctrina del pecado. Y es la doctrina más larga, más grande de este libro. Y sospecho como que es lo mismo en la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús fue a la cruz para salvarnos del pecado. Así que siempre le agradeceré a Dios por eso muchísimo. ¿Alguna campaña próxima? En este momento, con la condición de mi espalda, todo está en duda. Así que lo voy a poner, lo dejo así. Este joven me ha reemplazado y fue a Mississippi este fin de semana. ¿Cómo fue eso? De maravilla, este fin de semana en All Nations Ministry en Columbus, Mississippi, con el pastor James Rydell. Tuvimos grandes servicios el sábado en la tarde y el Sábado. domingo. Amo la iglesia, el pueblo, la gente, la congregación, alabanza y adoración. Y si buscan una iglesia que predica el mensaje de la cruz y que defiende el mensaje de la cruz, esa iglesia lo está haciendo. Una vez más tuvimos un tiempo maravilloso y hermano Swagger, él quería que le dejáramos saber a usted que usted y la hermana Frances que les ama mucho y que está agradecido por lo que están haciendo aquí. Aprecio eso. Sí. Y él dijo que tiene algo para usted y yo lo tengo conmigo acá afuera. Oh, necesito zapatos nuevos. Sí. Fue una broma. No, no es broma, sí los necesita. Bueno, si has No estado, terminó bien, ¿verdad? si has ido a Mississippi, yo manejaba a Columbia, Mississippi, a ver bailar a James Burdell delante del Señor y escuchar a su hermana cantar. Pero cuando yo llegué ahí por primera vez, bueno, ahí que viene, esperen, prejuicioso, no quiero insultar a nadie, pero tenía zapatos de lujo, se rieron de mis zapatos por el estilo que tenían, pues. Y si usted ha ido a una iglesia de Cristo en Dios, ellos tienen bastante lujo o modas y se han burlado de mí desde entonces. Entonces ellos querían dejarme saber que mis pies eran preciosos como estaba predicando el Sí. evangelio. Ellos me siguen comprando zapatos para mantenerme a moda. Ya veo. Bueno, no le contó toda la historia. La razón por qué él ha estado fuera con su espalda es que uno de esos zapatos tenía tacones altos, ¿ah? Bueno, Él estaba tratando de usar eso. no le cuente todos mis secretos. No, 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 no es cierto, pero debió haber sucedido. Pero de todas maneras, el hermano James y la iglesia son buenos Así amigos. es. Comenzaron hace 20 años basado en el fundamento del mensaje de la cruz. El hermano Bartel se ha mantenido por 20 años y ha edificado una gran iglesia con buenas personas. Me hizo falta, pero estoy alegre que este joven pudo ir. Sí, amén. Dave, comenzaremos al principio de la página en la que estamos. Si dijéramos que no tenemos pecado, Se refiere a la naturaleza pecaminosa. nos engañamos a nosotros mismos Se refiere al engaño de sí mismo. y no hay verdad en nosotros. No se refiere a toda verdad con respecto a los creyentes, sino más bien que la verdad no mora en la naturaleza pecaminosa. Si confesamos nuestros pecados, Detengámonos aquí un momento.
Hay algunos predicadores que enseñan que una vez que la persona es salva ya no hay naturaleza pecaminosa. ¿Tengo razón, Lauren, o no? Eso es correcto, sí. La palabra de fe, esa doctrina, dicen que cuando el hombre nace nuevo y es su espíritu y enseñan que su alma está a salvo, no hay naturaleza pecaminosa, eso es lo que enseñan. Fuera de la palabra de fe, dice que ha sido erradicada en la salvación. Nosotros enseñamos que la naturaleza pecaminosa va a ser presente. Pero dormida, se supone que debe estar Sí, dormida. y puede mantenerse a través de fe en Cristo y la cruz, pero no va a ser eliminada hasta el rapto. Pero si no necesitan la cruz y repudian la cruz como los de la palabra de fe lo hacen, entonces no la necesitan, ¿verdad? No necesitan nada. Bueno, sí, La naturaleza pecaminosa. correcto. Y nuevamente, acordémonos que la enseñanza de palabra de fe con la erradicación de la naturaleza pecaminosa en su mente, el principio de la confesión pone al creyente en un estado de posesión de Dios mismo. Entonces se les enseña que usted ahora literalmente tiene que salvar su propia alma. Y uno de los últimos artículos que escribió Kenneth Hagin antes de su muerte en su revista, el creyente tiene que salvar su propia alma. Por eso quería decir que tenemos que entrenar nuestras almas en las cosas bíblicas, porque en su enseñanza, el espíritu, después de nacer de nuevo es perfecto. Bueno, la escritura no dice eso. No. Dice lo contrario. Segunda de Corintios 7:1 dice que habiendo recibido estas promesas preciosas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de contaminación y Carne y espíritu. espíritu. Muy claro, ¿verdad? Sí lo es. Y tenemos que entender cómo se hace eso. Nuevamente, es por eso que el pecado tiene que ser tratado. El pecado por dentro, tentación, carne, todo tiene que ser tratado por el creyente confiando en Cristo y lo que él ha hecho, poniendo su Así fe es. Amén. exclusivamente en Cristo y entendiendo lo que Cristo ha hecho. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que consideran en cuanto a lo del pecado? ¿Cómo lo... Recordémonos que el pecado, que ellos no permiten que su pueblo hable de eso. Ellos enseñan que si habla del pecado, usted va a crear una conciencia de pecado y por eso peca. Y por supuesto, hermanos Wagner, eso la gente están viviendo en un mundo que es dominado por la tentación, pecado. El mundo, la carne y el diablo son adversarios verdaderos. Dios en Cristo nos ha dado la oportunidad y los medios por el cual podemos levantarnos sobre el pecado por dentro y la naturaleza pecaminosa y lo exterior. Pero tenemos que entender lo que Él ha hecho por nosotros y poner nuestra fe en Él. Esta gente ah, buscan el enemigo, no están equipados a través de mala enseñanza para enfrentarse a la tentación. no creen en la cruz? Así que consecuentemente eso los deja a ellos tratando de vencer con sus habilidades y fuerzas. Correcto, nuevamente, y yo creo que la mayoría de la gente hemos cubierto esto por mucho tiempo. La mayoría de la gente de ese movimiento son salvos realmente fuera del movimiento, son introducidos a Cristo y después la enseñanza que le da la palabra de fe es introducido en sus corazones y sus mentes y literalmente corrompe lo que Dios quiere que ellos se dirijan y corrompen la experiencia cristiana en el sentido de que no los dirige a la provisión que Dios ha proveído para nosotros en Cristo. Entonces, ese es lo triste. Ahora, muchas personas no entienden aún la doctrina básica de la palabra de fe. Aprendimos eso hace 20 años atrás cuando predicamos, enseñamos en contra de eso y comparándolo contra el mensaje de la cruz. Y personas de la palabra de fe nos estaban diciendo que no lo representaban correctamente, pero sí lo estábamos haciendo. El liderazgo de ese movimiento desde la base. Nuevamente, yo menciono dos nombres, Kenneth Hagin y Kenneth Copeland. Si es su enseñanza, si las cosas que han dicho en lo que se refiere a la cruz, no miren la cruz como el medio de victoria para la humanidad. Ellos declaran que la cruz es la derrota Derrota más pasada. grande en la raza humana que Dios, y aún se declaró que fue el gran perdedor. Dios nunca ha estado fuera de este proceso. Él ha estado involucrado y ha promovido la cruz. Él señaló
todo hacia el evento de la cruz para la salvación y redención y para decir que lo que se fue dicho y fue escrito, que la sangre no expía, es un lugar muy peligroso para un creyente porque es la sangre, somos salvos, no por tradiciones de nuestros padres, sino que por la sangre preciosa de Jesús. Y cuando no reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros en la salvación, es también santificación y sabiduría, justificación, todo. Entonces, realmente hemos dejado el medio por el cual nuestra relación con Dios tiene que ser aceptado y llevado a cabo. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos unimos y lo que escuchamos. Dave, comencemos desde el principio. ¿No sería cierto esto también la revolución de la gracia? Bueno, los miembros que dirigen la revolución de la gracia vienen del campamento de Hagen. Ah, Siempre había respetado como hermano y siempre respetaba este ministerio, pero estaba en desacuerdo con su resumen de la cruz. Pero Creo sí, que, creo que el hermano Hagen tenía más entendimiento del Espíritu Santo sí, que de cualquier otra persona que yo he conocido. Y yo lo tengo en alta estima sobre eso. Yo recuerdo que cuando el Señor me dijo que predicara sobre el Espíritu Santo los domingos en las cruzadas y que orara por la gente para recibir la llenura, mi primer esfuerzo, rentamos un auditorio y mi primer esfuerzo no terminó muy bien, pero todo lo que sabía, yo le, yo llamaba a las personas para recibir el Espíritu Santo y tal vez hubieron 100 personas, pero yo no sé si alguna persona recibió la llenura o no, tal vez uno o dos, pero no lo recuerdo. Y porque todo lo que yo sabía era orar por ellos como lo habíamos hecho en nuestra iglesia cuando yo era pequeño, al estar creciendo. Y una persona oraba, tal vez dos o tres oraban por una persona. Y nosotros a veces quedábamos ahí toda la noche orando. Y de cualquier manera, eso es lo que yo hice y no pude. Yo perdí mi voz después de unos cuantos sí. momentos, unos minutos. Y probablemente yo regresé a la habitación del hotel y renuncié. Ya no hay más enseñanzas del bautismo. Le dije al Señor, ya no vuelvo a hacer eso, Señor. La próxima campaña fue en Canton, Ohio. Bueno, la primera y la segunda fue en Toledo. Y yo recuerdo que había puesto una cinta en mi portafolios. No recuerdo si recuerdo haberla puesto. Era del hermano Hagen sobre el Espíritu Santo orando por esa gente para que recibiera. Y me habían pedido que orara o que predicara esa mañana para una reunión de negocios. Era en un Holiday Inn, me pidieron que predicara sobre el Espíritu Santo para que la gente fuese llena del Espíritu Santo y le dije yo, Señor, nosotros ya hablamos de esto, yo no quiero hacer esto más. Y si tú quieres que yo lo haga, y yo sabía que así era, ¿verdad? Yo estaba balbuceando nada más. Vas a tener que mostrarme algo. Y recordé esa cinta auditiva que yo tenía y él estaba predicando, delineando todo paso a paso en cuanto a cómo la gente debería recibir la oración y estar ahí. No debíamos estar ahí horas orando por ellos, sino inmediatamente yo sentí la presencia de Dios cuando estaba escuchando ese cassette, esa cinta. Y ya no aguantaba las ganas de llegar a ese servicio, sabía que tenía la mente de Dios y así fue. Y cuando, después de que prediqué esa mañana y le pedí a la gente que pasara adelante para recibir el Espíritu Santo, el edificio, este lugar no sentaba a muchos, tal vez 3 o 400, tal vez 500 personas. Y debió haber sido tal vez un cuarto, tal vez la mitad de ellos que pasaron adelante para recibir, se alinearon hasta la pared de atrás que no estaba muy lejos.
Y yo creo que, no estoy seguro, pero yo creo que cada una de esas personas que pasaron para recibir fueron bautizadas en el Espíritu Maravilloso. Santo. Porque cuando la cinta, el Señor le utilizó a él para decirme, y estoy seguro que para otros también, paso a paso de cómo dirigir a esta gente para recibir. Así que yo amo a ese querido hermano Sí, por causa de eso, y yo lo digo que él tuvo un entendimiento del Espíritu Santo que yo jamás había escuchado antes. Había escuchado yo a predicadores predicar sobre el Espíritu Santo y muy bien, muy buenos, pero jamás había escuchado y siempre regresamos a la situación antigua de que una persona oraba por otra correcto, persona y correcto. así, ¿verdad? Y como usted dijo, yo admiro una de las cosas que él hizo en su ministerio, pero la base, probablemente para el que esté escuchando, hay un libro de D. R. McConnell Sí, así titulado es. Un evangelio diferente. Y en eso, él ha escrito y investigado bien el tema del comienzo del palabra de fe y lo que enseñan, lo que dicen, lo que está documentado. Y probablemente el mejor libro que he leído, escrito en los 80, pero es un evangelio distinto por D. R. McConnell y también Hank Hemmergrant escribió un libro, Cristianismo en Crisis. Eso va a ayudar también si la gente está tratando de darse cuenta, porque realmente es un tema grande, pero tiene que ser documentado cuidadosamente y hay que tener cuidado con cuando lo busca en línea porque nunca se va a, no va a saber el valor que tiene la información que encuentra ahí. Pero estos dos libros tienen documentación y Derek Hemmergrant tiene citas específicas de los maestros que muestran lo que enseñan y la gente tiene que ser educado. Dos libros, El cristianismo en crisis por Hank Hanahan y Un evangelio distinto por D. R. McConnell serían un buen acceso, algo bueno para cualquier librería. Yo conocí a Kenneth Copeland muy bien. Él, su esposa, mi esposa y yo éramos amigos o fuimos amigos muy cercanos durante muchos años. Lo puse en la radio cuando él comenzó en la radio. Yo le di las estaciones para que pudiera usarlas. Y después, un poco después lo puse en la televisión, en diferentes estaciones, una vez más. Y, y como hace 1 o 2 años, lo puse en televisión, en la cadena, en la televisión. Le ayudó a Nos empezar. llamaron y nos preguntaron a quién podemos ver. Y ellos no sabían o conocían y les dimos las Correcto. estaciones. Bueno, el hermano Hagen, su ministerio me parece que se enfocaba más en sanidad a través del principio de confesión, pero los otros discípulos, tal como el hermano Copeland, han enfatizado las finanzas y el dinero. Sí, y el hermano Hagen atacó eso. Sí, y eso nuevamente, esta experiencia cristiana, regresando al texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si no hay verdad en nosotros, si no reconocemos que el pecado que mora dentro de nosotros o la naturaleza pecaminosa, que es un tema que tenemos que entender y andar libre de su impacto y dominio, y que sí podemos, entonces estamos ignorando la batalla principal del Sí. cristiano y no estamos equipando a los cristianos para enfrentar esa batalla que nuevamente es contra el pecado. Si no estamos en contra de estos hombres, si estamos en contra de esa parte de su doctrina que enseñan Correcto, sí. porque causa problemas. Correcto. Personalmente no tengo nada en contra de ningún hombre, pero cuando daña el cuerpo de Cristo tenemos que hacer algo lo que se predica y decirle a la gente que tenga cuidado y investigar. Una de las cosas que menciona John a través de Primera de Juan es que tenemos acceso a través del Espíritu Santo que da testimonio de que Juan recibió de la autoridad máxima, él recibió su mensaje, lo que él enseñaba, lo que él entendía que era la verdad del Evangelio de Jesucristo mismo, y él hace una apelación en Primera de Juan, y él tiene testimonio ocular de primera mano de lo que Jesucristo enseñó y creyó con respecto al pecado. Y él dijo que si nosotros vemos un problema de pecado en nuestra vida y decimos que
no tenemos pecado, no tenemos la verdad no está en nosotros, y eso lo compara a caminar en tinieblas, a no estar en la luz, y Dios está en la luz, Él no está en las tinieblas. Y esto nos indica que hay una separación o una rotura de comunión que sucede con Dios hasta cierto grado cuando el creyente analiza su vida y dice, yo no tengo pecado, yo no tengo problemas de pecado. Hay una separación, una interrupción de comunión con Dios hasta cierto grado que sucede, y si no se rectifique la razón por qué es una rotura es por lo que sucede en el capítulo 2, es porque Él se convirtió en nuestra propiciación, diciendo que lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario no fue necesario, no fue algo útil, porque si no tenemos problema de pecado, entonces no necesitamos sacrificio, y ese es un lugar muy peligroso, porque dice que la sangre de Cristo fue innecesaria y no Correcto. se necesitó. Así que el creyente en este momento, una vez más, tiene acceso a la palabra de Dios, que es el testimonio para la realidad de que nosotros tenemos problema de pecado. Tiene acceso al Espíritu Santo que mora en ellos y que los redarguye del pecado. Los santos del Antiguo Testamento, si hubieran dicho, no necesitamos el sacrificio, no Correcto. hubieran sido santos mucho tiempo. Si decimos hoy que no tenemos necesidad de la cruz, es lo mismo. Déjame dar esta analogía. Tenemos que entender que el pecado lo podemos comparar como una infección. No fuimos creados, el hombre no fue creado con una naturaleza pecaminosa. El hombre cayó en el pecado bajo Adán y Eva. Lo miramos al principio. Lo mismo como una infección. No es original a usted, sino que algo sucede porque es introducido algo que es peligroso, que lo puede matar. Una infección lo puede matar. El pecado es como eso. Si usted no lo trata y lo trata correctamente, la muerte es el resultado. Entonces, negar la infección o negar el pecado es, últimamente va a dirigirse a la muerte, pero hay dos componentes aquí. Cuando miran una infección, hay una causa y también tenemos los síntomas. Si se está tratando de la fiebre, el dolor o pero si no llega a la fuente de la Sí, infección, así entonces puede es. tratar los síntomas todo el día, pero finalmente en algún tiempo algo ya no va a funcionar. En algún, a cierto punto solo está tratando de tratar los síntomas, pero la infección va a dominar. Pero lo que es importante es que dice, si decimos que no tenemos naturaleza pecaminosa, si miramos los síntomas o los actos del pecado, que son importantes, no ignoramos eso, por supuesto. Pero el mensaje de la cruz, cuando hablamos de un remedio para el pecado, y gracias a Dios que hay un remedio, solo hay un remedio, y es la sangre de Cristo. Yo creo que la manera como enfrentan al pecado es confesando que ya no tienen pecado. Hablando de actos de pecados o están hablando de Mm, análisis pecaminosa. Recordemos que no creen en una naturaleza pecaminosa en el cristiano. Entonces ellos lo Entonces ignoran. no lo reconocen, no le hacen caso. Recordemos que la enseñanza de la revolución de la gracia, y Dave Smith lo mencionó hace un momento, es que si vemos o si nos encontramos con algo que sea pecaminoso, la manera como hay que tratar con ello es simplemente creer que somos la justicia de Dios en Cristo, lo cual una vez más es una verdad, pero tenemos que entender qué es lo que se ha hecho por nosotros, pero ellos están ignorando la presencia, la acción del pecado, aún hasta llegar al punto que, y esto es extremadamente dañino y peligroso para el cristiano, que si usted siente redargüimiento, usted siente la convicción del Espíritu Santo, más bien es la voz de Satanás, no del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es para guiarnos a toda la verdad. Para ser honesto, en cuanto a mi habilidad de escuchar de Dios, yo escucho no mucho más rápido de lo que escucho un sí. Yo estoy al tanto de eso. El Espíritu Santo, como Correcto. nos gusta decir, pone esa alerta en nuestro espíritu, y ellos dicen que eso no es de Dios. Sin embargo, es uno de los aspectos más importantes de la dirección de Dios. Pero si no reconocen el pecado, estoy tratando de entender cómo definen algo que es bueno o malo, la misma tentación que puede llegar, que sus ojos se ponen en algo que no debería estar ahí, hay una tentación, ¿eso es lo que ellos negan o no hay reconocimiento de pecado? No hay reconocimiento, no hay discusión del pecado ni de la Entonces, tentación. ¿hay algo malo?
Bueno, obviamente aquí es donde la cuestión o la pregunta se levanta porque uno Correcto, tendría que decir, exactamente. entonces, ¿cómo guiamos a un pueblo si no podemos decirles Ujú. moralmente? Si yo me levantara el día de hoy en una de sus congregaciones y yo predicara que hay que salir del medio de ellos y apartaos, si yo predicara algo que fuese instructivo relativamente a la posición moral correcta, me llamarían un predicador de la ley, que estoy predicando la ley a la gente. Definen lo que es bueno y malo por las leyes de la No sociedad. podría decir. Si es ese caso, entonces aborto Correcto. es ¿Y definido. qué es lo que hacen con la gente que falla en medio de ellos? Ni siquiera se puede tratar con ellos, no podemos hablar de eso. Así que, pero lo que sí puedo decir es que de las enseñanzas que yo he escuchado, es que el líder del movimiento de la Revolución de la Gracia realmente cree que si la gente simplemente confiesa que son santificados, que ya están bien en Cristo, esa es su respuesta para tratar con el pecado si es que llega a ocurrir o si él llega a tratar con el creyente de esa manera, pero no le da recurso al creyente en lo absoluto. Quiero mencionar esto, nosotros no nos deleitamos en mencionar la falsa doctrina, no nos No, deleitamos en eso. Algunas personas dicen, bueno, no lo deben hacer. No, no, alguien lo tiene que hacer. Hermanos, esto es imperativo, importantísimo. Si usted, y Pablo trató todo esto en cuanto a la falsa doctrina, no quedaría mucho en sus epístolas. bueno, advierta a la gente, si amamos a la gente y Sí, entendemos cómo obra Dios, tenemos que decirles la verdad. eso está bien, No eso estoy está mal. juzgando la salvación de la gente, no estoy equipado a hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer eso. Pero sí soy equipado de leer la palabra de Dios y ser sensible al Espíritu y declararle a la gente, al pueblo de Dios, eso que lo va a dañar. Tengo que ser un atalaya en el muro, tengo que declarar eso sin nuevamente tratar de juzgar o disminuir lo que la persona. O de juzgar sus motivos, ¿verdad? No podemos hacerlo, pero tenemos que evaluar la doctrina. Y yo pienso que si se hace en el espíritu correcto, le ayuda a la gente. Estamos pidiéndole a la gente que inspeccione lo que estamos diciendo. Estamos correctos y cuando estamos hablando del mensaje de la cruz es correcto y si lo es, entonces es algo que usted puede agarrarlo y vivirlo y ser bendecido y ser tocado. Encontrar victoria ahí, sí. Sí, sigue. Bueno, yo creo que algo que Josh está mencionando es muy importante para la mayoría de la iglesia. La mayoría de la iglesia simplemente trata con actos de pecado, no tratan con la naturaleza Correcto. pecaminosa, solo con Tratan los con un síntomas, síntoma. sí. Y eso es lo que, eso no soluciona el problema. La infección está ahí y con el tiempo puede terminar en muerte. Hace las cosas peores cuando tratan de tratar los síntomas por medio, aparte de lo que Cristo hizo en el Calvario, usted va a empeorar la situación porque eso es lo exactamente cuando usted va, busca a otra cosa que, aparte de lo que Cristo hizo en el Calvario, usted ha cometido adulterio espiritual, Así ha es, aceptado otro método, ha entrado a otro pacto con correcto, sí. otro método para lograr la victoria sobre esa cosa en su vida y eso va a causar que abunde el pecado. Y eso es lo que tiene que ser cuando se llega en un gobierno de la ley donde el pecado se fortalece más en su vida y solo va a empeorar mientras domina el pecado y controla y va a afectar otras áreas de su vida. Entonces, la gente que está escuchando un mensaje que usted no tiene que tratar con el pecado o trata por el pecado por este medio o ayunando o lo otro, están viviendo una vida bien en derrota y dolorosa y confusa y nadie les está permitiendo hablar del pecado. Sí, correcto. No me puedo imaginar estar en ese estado. Caballeros, ¿por qué no nos fijamos en un momento en cuanto a qué es lo que nosotros enseñamos? Porque estamos andando, bueno, andamos hablando de todo esto al mismo tiempo, pero en Romanos 6 Pablo habla de la santificación, tratando con el hecho de que el creyente es unido a Cristo por la fe simple en Cristo. En ese momento, Él se hace uno con Él. En la mente de Dios, Él es crucificado con Cristo. Y es esa acción la que es real y verdadera y vital en el mundo espiritual. Y eso es lo que destruye el poder y el dominio de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo ¿Cómo? es crucificado con Cristo? Bueno, crucificado con Cristo es la habilidad, bueno, sucede en el momento en el que el pecador llega a Cristo, pero es evidenciado por fe.
No, Fe en por el fe. Señor y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y la Correcto, Escritura claramente dice que somos crucificados con Cristo. correcto. Pablo diría eso, eso presenta más bien la idea de que la cruz son miserias y Correcto. derrotas. Lo elimina. Pablo se dirige con eso. Yo soy crucificado con Cristo. Gálatas 2, 21 y 22. Pero Romanos 6, la imagen que nos enseña Pablo, lo enseñan del 1 al 11 para que sepamos dónde poner nuestra fe. Tenemos una naturaleza pecaminosa como humanos. Nos inclina, es la naturaleza, nos inclina al, al pecado. Pero cuando somos unidos con Cristo en la salvación a través de nuestra fe, La fe está en Cristo y lo que Él hizo. correcto, entonces usted de hecho se une con Él, eres crucificado con Él y eso es lo que lo suelta de la libertad de la naturaleza pecaminosa. Ahora la naturaleza pecaminosa es puesta en lo que le llamamos en una posición dormida o tal vez es puesta en donde ya no tiene dominio sobre el creyente. Entonces podemos vivir libre del el dominio de la naturaleza pecaminosa, pero después Pablo nos enseña después lo que ha proveído la unión con Cristo a nuestra vida. Él nos enseña y nos manda es es algo presente. Ya no deje que la naturaleza pecaminosa se enseñoree de vosotros. Entonces, si Él nos enseña que hay que ser libre de la naturaleza pecaminosa, hay una responsabilidad de vivir libre después de que nacemos de nuevo. Entonces, somos libres del dominio del pecado. Entonces, tenemos que saber cómo se logra eso. Bueno, entonces la gente, si se me quedó en blanco. Si no entienden dónde poner su fe, este es el procedimiento normal que va a suceder. Nosotros como creyentes vamos a ser salvos, amamos al Señor, pensamos esto es lo mejor y sí, lo mejor que me ha sucedido y voy a servirle a Dios fielmente toda mi vida y 3 días después nosotros, como mi amigo Curtis Hutchison, dicen nosotros hacemos algo tonto, hacemos algo que nunca intentamos, pecamos y decimos, oh, no puedo hacer eso ahora. El acto del pecado no resucita el dominio de la naturaleza pecaminosa, pero tienen que entender lo que tenemos que hacer y cómo vivir para Dios. Tenemos que acercarnos a ese fracaso, pedir perdón y mantener nuestra fe en quién es Cristo y lo que Él ha hecho, no solamente para vivir libre de el fracaso y el ataque contra nosotros como llegó, pero para asegurarnos, como acaba de decir Paris, de que no permitimos que la naturaleza pecaminosa y su dominio se levante nuevamente. Una falta de fe en Cristo y el crucificado, dirigiendo al problema del pecado, causa la naturaleza pecaminosa que pueda levantarse nuevamente porque nuestra fe no está en Cristo, lo que ah, ah, limita la naturaleza pecaminosa es nuestra fe en Cristo y la cruz. Si uno no pone su fe en Cristo y la cruz, automáticamente se regresa a uno mismo. Uno pone la Correcto. fe en uno mismo. Y por favor, créanme, damas y caballeros, que si hay alguna manera para que el hombre fuese salvo del pecado, que solamente es por la cruz, Cristo no hubiera tenido que descender y morir en ella. Él tuvo que hacerlo porque el hombre no tiene ninguna otra manera ni método para salvarse a sí mismo ni para tener victoria después de ser salvo, aparte de la cruz de Cristo. Esa es la respuesta. Y si recurrimos a cualquier otra cosa, como Harris. Pérez nos dijo hace un momento, cometemos adulterio espiritual. Y cuando usted fue salvo, usted fue casado con Cristo, dijo Juan, casado con él, Pablo, perdón. Y no hay manera de cómo usted pueda salvarse a sí mismo, ni tampoco se puede santificar a sí mismo. Todo esto depende de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz, todo. Y usted dice, bueno, usted exagera demasiado de la cruz. ¿Cómo es que podemos exagerar demasiado de la cruz? Es imposible hacer demasiado, exagerar demasiado. Así que entendamos esto. Si ustedes rechazan la cruz o si ignoran la cruz, quedan con el yo. Es todo lo que les queda.
Y amigos, si ustedes creen que pueden vencer a Satanás y a los poderes de las tinieblas por sus propias maquinaciones, están locos, no lo pueden hacer. Y yo creo que fue Pérez que la última vez que predicaste, que le advertiste al pueblo de confiar en sus disciplinas, Correcto. para tratar de producir victoria, ¿verdad? Sí, si nosotros miramos las disciplinas cristianas y hacemos estas cosas por amor de Dios, por amor a Dios, perdón, siempre cuento el testimonio cuando fui salvo realmente. Yo pensaba de estas cosas, yo pensaba, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a diezmar, voy a estar en la iglesia. Cada vez que está abierto, voy a ayunar, voy a hacer todo lo posible ahora, porque que se envuelve en el cristianismo porque acabo de conocer el Salvador, me enamoré de Él, voy a hacer todo lo posible para acercarme a Él, para agradarle a Él. Y después de esa fase de luna de miel que tiene uno después de casarse, entonces resalta el pecado otra vez, hace algo. Siempre será así. Exactamente, sí. Alguien se le mete cuando uno está manejando y usted le deja saber cuánto no lo apreció, ¿verdad? Disculpa, Pérez. Está manejando en Baton Rouge, se le van a Sí, meter. él te quiso dar un impacto fuerte. Sí. Tratando de... algo va a resaltar. Usted va a pecar nuevamente, va a suceder. Pero ¿qué hacemos cuando eso sucede? Porque esa es la pregunta. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo al principio del capítulo 6 de Romanos. No sabes estos. Y el problema es que no sabemos, porque una de las cosas que no dije cuando estaba evaluando todas las cosas que iba a hacer para Dios, Ignoraste tu fe. correcto, no dije voy a continuar poniendo mi fe exclusivamente en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Eso no dije. No que no iba a continuar creyendo en Sí, Cristo. si no se entendía. No sabía cómo aplicar esa verdad a mi problema del pecado. Ahora, ese es algo grande, porque cuando usted toma esas disciplinas cristianas, eso es lo único que uno sabe hacer. Bueno, Señor, perdón, voy a orar ahora, voy a orar por 5 horas y Señor, perdóname para mostrarte que lo siento, voy a ser voluntario en la iglesia, voy a hacer esto y lo otro, lo que sea. Lo ponemos sobre nosotros, sobre una y otras cosas, pero escuchamos de otros maestros, bueno, que si ayunamos tantos días y aplicamos eso al problema del pecado, entonces vamos a tener la libertad. Bueno, y he escuchado esto bien temprano, que si usted ya no se tiene que enojar porque usted está atando las manos de sus ángeles y no pueden obrar por usted. Bueno, ya no me voy a enojar. Pensé haber escuchado de todo, pero Bueno, ya no me voy a enojar para que los ángeles obren de parte mía. Y, y cómo estaban involucrados ellos para libertarme de cosas en mi vida. Entonces empieza a aplicar esos conceptos distintos a la naturaleza pecaminosa y lo que encuentra es que la libertad que fue prometido o creía que iba a llegar, lo que se da cuenta es que tiene un problema más grande. Y eso es lo que dijo Pablo. Dijo, sin la ley, la muerte estaba muerta, es lo que dice en Romanos 7:8, porque estaba vivo sin la ley. Pero cuando llegó el mandamiento, revivió el pecado revivió y y morí. morí. Entonces, cuando aceptamos, y no tiene que ser la ley mosaica, puede ser una ley nuestra, y cuando aceptamos otro sistema para tratar con el problema del pecado, Sí. cometemos adulterio espiritual y domina la naturaleza pecaminosa, La ley mosaica era santa. la ley de Dios. Era santa, justa, pura, porque fue diseñada por Dios. Pero, pero no fue diseñada para quitar el pecado. Era incapaz, no podía. Y lo que la ley no Lo, pudo hacer. sí, Todo lo que la gente podía hacer era ofrecer sacrificio, dirigiendo a aquel que debía venir o que iba a venir y que iba a quitar nuestros correcto. pecados. Entonces, la ley mosaica define la ley, el pecado, pero que no nos da la habilidad para sobrepasar eso. Eso es lo que nos da Cristo en el Calvario. Entonces tenemos un nuevo pacto con nuevas promesas, pero tenemos que entender que Dios
que dependamos de Dios, no que seamos Sí, independientes de Él. Todas las cosas que usted describió están tratando de que nosotros sí logremos es. algo sin la ayuda de Dios. Aunque, digamos, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que Sí. me fortalece. Añadimos a Cristo en todo eso, pero como fuiste salvo al recibir Cristo, Colosenses 2:6 dice, andemos en Él. Y anoche Joseph predicó un mensaje excelente sobre el temor y la fe de uno en Cristo y la cruz Así es. deshará o eliminará el temor porque Jesucristo es la fuente de todo lo que hacemos. Estoy predicando ya su sermón otra vez, ¿verdad? Pero Él es la fuente y la cruz es el medio. Correcto. Ese es lo que tenemos disponible. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo y la cruz y eso eliminará el temor. Nuevamente, es la fuente. Tenemos que tomar la pausa, pero es la fuente de toda la ayuda que viene de Dios a los que reconocen su necesidad. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. El día de ayer, damas y caballeros, tuvimos servicios fenomenales. Así El día es. de ayer en la mañana y anoche. Y Gabriel predicó un excelente mensaje en la mañana. Y él predicó sobre la palabra y Joseph sobre el temor y la gente recibió algo. Y esa alabanza ayer en la mañana, Hijo del Esa Rey. alabanza fue fenomenal. Cuando comenzó, no lo había escuchado. Cuando comenzó, yo dije, esto no es, pero funcionó. Funcionó. Sí, Se fue movió el maravilloso. Señor, sí. Bendijo al pueblo. Como, como aquel que dice, esa es. Mm, y no lo vuelvan a hacer. Permitan que terminen. Sí, Pero sí, maravilloso fue el día. sí, así es. Hermano Swagen, algo rápido. Si el creyente se está bajo la enseñanza de palabra de fe o bajo otras enseñanzas, está escuchando las cosas que estamos diciendo, si ellos examinan honestamente la experiencia de ellos en su vida y examinen sus fracasos, yo creo que ellos van a ver las cosas que hemos estado diciendo son verdad. Yo sé que es verdad, es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que la mayoría de nosotros, todos nosotros aquí en la plataforma, hemos experimentado. Si ponemos nuestra fe en Cristo, hay una libertad que llega porque esta es una de las cosas que me gusta retar en la gente. Si la justicia pudo haber llegado por la ley, Cristo muerto en vano. está apelando al testimonio de las escrituras. Si había una ley, si había una palabra, una profecía o otro método por el cual pudo llegar la justicia, por la cual la victoria sobre el pecado pudo haber llegado, entonces Cristo no tuvo necesidad de ir al Calvario. Y eso permanece verdad hoy. Si hubiera otro método, otros medios por el cual nosotros podemos caminar en libertad del dominio del pecado o el poder del pecado o tener libertad del pecado, entonces no hubo necesidad para que Cristo fuera al Calvario. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel comenzaba a alejarse de Dios, a perder su dirección, siempre dejaban el Amén, sí. sacrificio. Y aun cuando estaban al borde, cuando seguían ellos sacrificando, era eso que ofrecían sacrificios y seguían pecando todo lo que querían y regresaban a ofrecerlo otra vez y así sucesivamente. Y hacemos lo mismo hoy. Usted, nuevamente, si podemos leer entre 54 y 55, el entendimiento que el perdón del pecado no es victoria. Si Sí, está pecando y está pidiéndole perdón a Dios y está pecando y está pidiendo perdón y Él lo hace y está pecando, sí, es el mismo ciclo que estaba pasando Israel. Eso no es victoria, pero hay una victoria sobre el pecado sí. y hemos estado hablando de eso. Pablo lo dijo, él dijo que lo bueno que yo sé hacer no lo estoy haciendo, porque yo encuentro que no lo puedo hacer. Tengo esta voluntad,
presente en mí para obrar lo que es bueno, pero dentro de mí yo no encuentro ninguna habilidad de hacer lo bueno que debo hacer. Y eso es, el pecado revivió, literalmente lo estaba matando, estaba produciendo en él todo tipo de concupiscencia mala y todo lo que él quería hacer, no podía hacer o no podía averiguar cómo hacerlo, no sabía, bueno, sabía qué hacer, pero no sabía cómo hacer el qué hacer. Correcto. Y cuando uno no sabe cómo hacer el qué hacer, es un lugar muy confuso para el creyente. Y cuando uno llega al final de Romanos capítulo 7 y uno escucha a Pablo hablar de eso, suena como que es un hombre muy confundido. Yo sé lo que es bueno, Pero no lo puedo pero no hacer. lo puedo hacer. Y estaba haciendo lo que odiaba hacer y no Exacto, haciendo lo que quería hacer. exactamente, muy buen punto. El creyente no puede de ninguna manera aceptar un estilo de vida de pecado por placer. Siempre tiene que ver al pecado como que es desagradable, es algo que no le complace a Dios. Y esa es la verdad y el Espíritu Santo debe convencerlo de esa realidad y al hacerlo, Él lo dirigirá a la victoria en Cristo. Comencemos desde el principio, Dave. Si dijéramos que no tenemos pecados, Se refiere a la naturaleza pecaminosa. nos engañamos a nosotros mismos Se refiere al engaño de sí mismo. y no hay verdad en nosotros. No se refiere a toda verdad con respecto a los creyentes, sino más bien que la verdad no mora en la naturaleza pecaminosa. Si confesamos nuestros pecados, Corresponde a las acciones de pecado, fueran las que sean. El pecador ha de creer y el santo ha de confesar. Él El Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. permítame regresar a esto que dice acá anteriormente. Si confesamos nuestros pecados, corresponde a las acciones de pecado, sean las que sean. El pecador debe creer y el santo debe confesar. Por supuesto, el santo debe creer también. Pero el pecador no puede confesar todos sus pecados. Es imposible. No lo puede hacer sin importar qué es lo que pasa. Sería imposible hacerlo. El Hijo de Dios, el santo, debe creer. Él cree en la palabra de Dios, lo que debe hacer. Y Él es fiel y justo de perdonarnos y así sucesivamente. Pero estaba leyendo el otro día, un predicador estaba diciendo que el pecador debe confesar No, todos sus no. pecados al ser salvo. Si no puede, no se puede. Hay cientos de miles de pecados en la vida anterior. Correcto, eso no tiene sentido. Entonces, la exhortación directa de Juan aquí a los creyentes, al santo, que cuando él sabe que él ha violado la palabra de Dios o la voluntad de alguna manera, debería aceptar la responsabilidad de acercarse a Dios y decirle, reconocí que hice lo malo, yo pensé la manera mala, he evaluado las cosas incorrectamente. Esa es nuestra responsabilidad. Estaba pensando cuando Pérez estaba hablando hace unos momentos atrás, uniéndolo con lo predicó Joseph y enseñó anoche, el temor en la vida del creyente, el temor de fracasar, de fallarle a Dios, es el émpesis de seguir un camino malo. Quiere hacer lo correcto, desea hacer lo correcto, pero también es el temor que va a mantenerlo atado a la manera equivocada. Usted habló del principio de la confesión. Bueno, una vez más confesamos, confesamos, confesamos. Y si deja de confesar en su mente, usted tiene temor de tener lo que comenzó. Vive en un estado de temor. Es un estado de temor y estamos alejados de Cristo y la cruz por el temor y vivimos lejos de Cristo y la cruz por el temor. Pero esto es lo precioso, damas y caballeros. Dios nos ha aceptado solo por Cristo. Entonces yo puedo estar seguro que cuando me acerco a Él y me acerco al Padre con una necesidad que yo tengo, con el pecado que he cometido, un fracaso que me he encontrado, no hay duda que voy a ser recibido, no hay duda que voy a ser perdonado y no hay duda que puedo encontrar la victoria sobre el pecado y mi respuesta a la tentación por fe en Cristo y la cruz. No es algo que trueno los dedos, no siempre es tan fácil como queremos que suceda, pero yo tengo acceso al Padre, yo me mantengo en mi relación, no hay temor aquí. Yo entiendo lo que Dios ha hecho y el amor perfecto
Echa quita fuera. todo temor y estoy confiando en lo que Él ha hecho. Entonces, yo no soy temeroso de confesar, yo no soy temeroso de mantener mi fe en Cristo y la cruz. Pero nuevamente el temor nos lleva a otras opciones que pensamos que son opciones, pero no. Pero el temor nos ata en una manera equivocada. El cautivo siempre se mantiene cautivo porque tiene temor de libertarse de lo que él ha intentado hacer para vivir para Dios. Lo miramos. Los cristianos en prisiones temerosos de dejar lo que ellos han aceptado para vencer el pecado. Bueno, Dave, comencemos con que si confesamos, Si confesamos nuestros pecados, corresponde a las acciones de pecado sean las que sean. El pecador debe creer, Juan 3:16, el santo debe confesar. Él El Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios siempre será fiel a su propia naturaleza y promesas, manteniendo la fe con Él mismo y con el hombre. Uno jamás se tiene que preocupar de que la palabra de Dios fallará, Correcto. no pasará. Lo que Él dijo que va a hacer, lo hará. Amén. Aquí mismo donde dice que Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados. Eso no le pone limitación a cuántos pecados pueda perdonar. Mientras que la persona sea sincera, Dios perdonará. Y uno tal vez dice, bueno, significa que yo puedo salir a hacer lo que yo quiera hacer y todo lo que puedo decir es hacer unas cuantas palabras y todo va a estar bien. Permítanme decirles esto. Todo verdadero creyente odia el pecado. Amén. No se trata de esto y lo otro, no, usted odia el pecado. Y usted sabe que estoy diciendo la verdad, porque muchos de ellos fueron salvos, espero que todos ustedes lo sean, pero odian al pecado, odian lo que lo causa, odian sucumbir a él, odian toda faceta del pecado, total y completamente. Así que la idea, yo puedo pecar todo lo que quiera, y no, no es cierto, tiene que ser salvo, porque eso mata a una persona que es dominada por el pecado. Y sí, sí, ellos piden perdón, Dios perdonará. Y alabado Dios por eso. Pero, pero eso daña a la persona. Y usted está en ataduras al pecado. Y eso es miserable. Cada mañana que se levanta, usted se pregunta si Satanás va a atacarme otra vez o no. Y siempre lo hace, porque él tiene un campo de juego que le favorece a él y no a usted. Así que este es el problema. La idea de que podemos pecar todo lo que queremos, usted tiene que ser salvo. Yo no estoy diciéndolo, yo lo digo en serio. Usted tiene que ser salvo. Oh, hermanos Wagner, tienen que andar en la luz, porque eso es lo que Juan estaba Sí, contradiciendo amén. antes de leer este pasaje. Él dijo, andar en la luz, no en las tinieblas. Es imposible ignorar el pecado cuando usted anda en la luz. Eso es lo que hace la luz. Así es. Expone el pecado. Hablamos de la revolución de la gracia y cómo ellos confesan de que no hay pecado, o por lo menos ignoran eso. La gracia, Titos dice, la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres enseñándonos a negar impiedad y lujuria mundial. La luz no enseña lo que está sucediendo aquí en 1 de Juan. La tiniebla enseña eso. Si el creyente rechaza la luz y anda en las tinieblas, van a estar diciendo en primer lugar, no tenemos naturaleza pecaminosa. Segundo lugar, eso va a dirigirlo. Bueno, yo no cometo pecado en lo absoluto. Pero si estamos aquí, es evidencia que andamos en las tinieblas. Así es. Sí. No estamos aceptando la revelación que Dios ha revelado en Cristo Adelante, Dave. y nos limpie de toda maldad. Toda, no algunas. De todo el pecado fue remitido, cancelado y quitado en base a la satisfacción ofrecida por las demandas de la ley santa de Dios que los pecadores quebrantaron o violaron cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Toda, todo pecado, todo pecado fue remitido y cancelado y eliminado en base a la ley santa de Dios, la cual
los pecadores violaron cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Si dijéramos que no hemos pecado, Juan denuncia las afirmaciones de los que creen en la perfección sin pecado. Él regresa al versículo 8 hablando de los cristianos que dicen no tener naturaleza pecaminosa. lo hacemos a él mentiroso. La persona que hace tal afirmación hace a Dios un mentiroso porque la palabra dice lo contrario. Y su palabra no está en nosotros. Si entendemos apropiadamente la palabra, también entenderemos apropiadamente que la perfección no está en nosotros en lo presente y no lo estará hasta que suene la trompeta. Veamos esto, nosotros sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo, lo sabemos, Amén. pero esta gente cree que el pecado no perdonado o no confesado, ¿qué tal si ellos siguen pecando? Nuevamente, la Biblia nos enseña en esta epístola pequeña que la semilla de Dios está en el creyente y él no va a practicar el pecado. Es muy doloroso para el creyente, en primer lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado endurece el corazón, nos hace sordos, causa que no miremos claramente. Como Joseph dijo, tenemos que andar en la luz, estar de acuerdo en lo que está alrededor de nosotros, reconociendo quién somos y qué hacer en nuestra situación. Siempre corrompe. Sí, el pecado corrupte y ensordece y ciega a la persona. No creemos que es bien difícil en perder lo que Dios ha hecho en lo que se refiere a la salvación y la que la gente predica. Dios es paciente, longánime. Tenemos la estructura más maravillosa en nosotros. Somos una creación nueva, somos sellados por el Espíritu Santo. No es algo que se vence fácilmente, pero el pecado en la vida del creyente puede dirigir al creyente a descartar fe en Cristo. Lo miramos suceder, puede suceder. Se nos ha acabado el tiempo. El tiempo no espera a nadie. Amén. Les amamos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Quiero que vean este libro que tengo en mis manos titulado El yugo de la esclavitud. Incluye unas 300 páginas. Y esta es la etiqueta que Pablo le dio a la vida vivida sin la fe en Cristo y la cruz. Esclavitud. Millones de cristianos están en esclavitud hoy día porque su fe está en otra cosa aparte de Cristo y la cruz. El blanco de nuestra fe es tan importante y la realidad es que cada creyente tiene fe, pero la mayoría tiene su fe en el objeto equivocado. Este libro le ayudará a darse cuenta de cuál es el blanco correcto, que es Jesucristo y este crucificado. Ahora se vende por $30, encuadernado en tapa dura, 300 páginas, pero se lo estamos ofreciendo por solo $15 más manejo y envío. Así que, por favor, usted debe de aprovechar esta oferta, ordenar su ejemplar, le bendecirá, se lo prometo. Soy Jimmy Swaggart diciendo gracias y estoy anticipando escuchar su llamada. No es la cantidad de fe que tengas, sino en quién está tu fe. No permitas que tus fracasos o tus victorias te definan. Permite que tu fe en Jesucristo te defina. Somos una generación con las manos en alto. A una sola voz. Una generación clamando a Jesús para que se haga su voluntad.